Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Universo Laboral. Por fin tenemos ley de trabajo a distancia, una ley donde se va a regular el teletrabajo, esta materia tan demandada en los últimos meses, lamentablemente por las circunstancias que ha generado el COVID-19. Pues bien, a lo largo del capítulo de hoy vamos a desbrozar la nueva ley de teletrabajo, vamos a establecer las principales vicisitudes que señala esta, así que no te lo pierdas porque este episodio te interesa. Se va a considerar teletrabajador aquella persona que al menos el 30% de su jornada en un promedio de 3 meses realice su actividad a distancia, es decir, no en el centro de trabajo y utilizando medios electrónicos, informáticos, etc. Será de aplicación, por lo tanto, a todas aquellas relaciones laborales que vienen previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. En cuanto a menores, contratos de formación o contratos de aprendizaje, sí que cabrá la posibilidad de teletrabajo, pero siempre y cuando se garantice que al menos el 50% del total de la jornada del trabajador se lleve a cabo de forma presencial en el centro de trabajo de la empresa. Los teletrabajadores van a tener los mismos derechos que vienen regulados en el Estatuto de los Trabajadores para el resto de los trabajadores ordinarios. Por lo tanto, la retribución, la igualdad, no discriminación por razón de sexo, los derechos contra el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el moving, etc. Los derechos de formación profesional, de promoción en el trabajo, todo es exactamente igual. Por lo tanto, igualdad de derechos entre teletrabajadores y trabajadores presenciales. El trabajo a distancia va a ser voluntario y se va a requerir siempre un acuerdo firmado por escrito entre trabajador y empresa donde se determine la condición de este teletrabajador o trabajador a distancia. En cuanto a la forma del contrato, el contrato de trabajo a distancia siempre se tiene que realizar por escrito. Cualquier tipo de cambio que surja en este deberá de ser reflejado en este acuerdo por escrito, que de hecho deberá de ser entregado como copia a los representantes legales de los trabajadores. Por tanto, no hay problema en que directamente al inicio de la relación laboral el teletrabajador sea como tal y venga así previsto en su correspondiente contrato, o que posteriormente, siendo un trabajador presencial, este acuerde con la empresa pasar a ser teletrabajador y se adicione a su inicial contrato de trabajo el meditado acuerdo. En lo que respecta al contenido de este acuerdo, deberá de tener en cuenta y deberá de establecerse por escrito las siguientes vicisitudes: el inventario de los medios y equipos, así como herramientas que exige el desarrollo de trabajo a distancia, los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar sus servicios a distancia, el horario, así como las reglas de disponibilidad, el porcentaje y la distribución entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia, el centro de trabajo al cual queda adscrito el teletrabajador o trabajador a distancia, así como el lugar de trabajo en que éste va a realizar su actividad laboral de forma ordinaria. Se deberá establecer igualmente los plazos de preaviso para el ejercicio de situaciones de reversibilidad en su caso, los medios de control que va a realizar la empresa, el procedimiento a seguir en caso de que haya dificultades técnicas que impidan un normal desarrollo del trabajo a distancia, asimismo todas las instrucciones dictadas por parte de la empresa en materia de protección de datos, la seguridad en las instrucciones por parte de la empresa en materia de información y especialmente la duración del acuerdo del trabajo a distancia. Estas van a ser, por tanto, todas aquellas indicaciones que por escrito deberán de reflejarse en el acuerdo del trabajo a distancia. Una de las preguntas que nos podemos hacer es si hay reversibilidad, es decir, si un teletrabajador puede volver a ser trabajador presencial. La respuesta es que sí. De hecho, en caso de que en la empresa exista vacante algún tipo de puesto presencial, el teletrabajador va a tener derecho con carácter preferente a alguien ajeno, por ejemplo, a la empresa, a optar a este puesto de trabajo. Por lo tanto, la empresa deberá de informar al trabajador a distancia de cuáles son las vacantes que existen en el centro de trabajo para trabajar presencialmente. La empresa deberá de proveer al trabajador de todos los medios, de todas las herramientas y de todo aquello que sea necesario para poder realizar el teletrabajo desde su casa o desde donde se haya acordado. Por lo tanto, es muy importante que en ese acuerdo que hemos visto por escrito vengan reflejados cuáles van a ser los medios necesarios para que el trabajador pueda realizar de forma óptima su actividad laboral. Y dichos medios que vengan así establecidos por escrito deberán de ser entregados por parte de la empresa al teletrabajador. Uno de los aspectos más complejos es el tema de la compensación de los gastos, y es que durante la situación del estado de alarma veíamos cómo la mayoría de las personas trabajaban y ponían su propio ordenador, su iluminación, el aire acondicionado, la calefacción, la mesa, la silla.
Todos estos gastos, como por ejemplo la parte proporcional, la parte alícuota del wifi o de la electricidad, etcétera, deben de ser abonados por parte de la empresa. ¿De qué forma? Pues bien, serán los convenios colectivos o los acuerdos de empresa quienes establezcan cómo se va a compensar estos gastos al trabajador a distancia. Por lo tanto, el trabajador a distancia no tiene que poner sus medios materiales, su ordenador, su luz, su wifi, de forma gratuita, sino que deberá de llevarse algún tipo de acuerdo, llegar a algún acuerdo para que efectivamente la empresa compense al trabajador estos gastos. Sin perjuicio de que cabe la posibilidad de un horario flexible para el teletrabajador. De hecho, la ley en su artículo 13 aboga por ello, no es óbice para que se mantenga la obligación del registro diario de la jornada. Consiguientemente, en todo caso, el teletrabajador debe de tener un registro de la jornada. Consiguientemente, es la empresa la que tiene que asegurar que la hora de inicio de la jornada y la hora de finalización de la jornada está específicamente registrado. En cuanto al tema de las pausas, efectivamente son recomendables, por lo tanto, si no se registran pausas que haga el trabajador durante su jornada, se puede llegar a considerar que todo el tiempo que queda inmerso dentro de este registro de la jornada ha sido efectivamente trabajado. Es por ello por lo que consideramos recomendable que sí que se registren estas pausas. Nada es obstáculo igualmente para que se pueda establecer un registro horario y, como ha señalado la Audiencia Nacional, que se pueda determinar una cláusula en la que se indiquen se va a restar de este registro de la jornada 2 horas diarias, que es el tiempo que invierte el trabajador para comer, por ejemplo. Gran importancia tiene en el ámbito del teletrabajo la prevención de riesgos laborales, y es que los trabajadores a distancia van a tener los mismos derechos preventivos que el resto de los trabajadores ordinarios. La empresa, a tal efecto, tiene que hacer una evaluación de los riesgos laborales que le supone al trabajador a distancia realizar, por ejemplo, su actividad laboral en su casa. ¿Qué pasa con el tema de la ergonomía? La silla, la mesa sin reflejos, en su caso un reposapiés, la iluminación, el ruido. Todo esto debe de ser evaluado por parte de la empresa. Es por ello por lo que supongamos que yo vivo en un piso de alquiler y la silla no cumple con las vicisitudes de ergonomía adecuadas. La empresa tiene que poner en mi disposición una silla que sea ergonómica, así como una mesa que sea sin reflejos y el resto de las medidas que así vengan previstas en esa evaluación de riesgos laborales, que muy especialmente va a tener en cuenta los riesgos psicosociales. Y es que por un lado son importantes los riesgos ergonómicos, deben estar evaluados, pero también los riesgos psicosociales, y es que hay que tener en cuenta el aislamiento y el perjuicio psicológico que ello le puede suponer al teletrabajador. Al final, uno puede tener más la sensación de que está enviando los deberes del colegio o un proyecto a la universidad que no que pertenece a un grupo empresarial, a un grupo de trabajadores que está trabajando por un proyecto, el que sea. Al final, las relaciones sociales son tremendamente importantes, y si el trabajo a distancia cercena a ello puede suponer un riesgo psicosocial para el teletrabajador, y consiguientemente la empresa debe de adoptar medidas para evitar que esto ocurra. Por ejemplo, haciendo que varios días de la semana sean presenciales, o cualquier medida que así venga prevista para paliar este posible riesgo psicosocial que puede afectar al trabajador a distancia. Ahora bien, ¿cómo se hace esta evaluación de riesgos laborales? Pues bien, en principio, si es necesaria la visita por parte del técnico de prevención al domicilio del trabajador a distancia, este deberá de, en su caso, si lo considera oportuno, dar permiso. Y previamente debe de iniciarse un escrito por parte del técnico de prevención donde indique cuál es el motivo por el que tiene la necesidad de visitar el domicilio del trabajador para realizar esa evaluación. Por lo tanto, primero, escrito de la empresa donde se indique por qué es necesario visitar el domicilio del trabajador a distancia para que se haga la evaluación. Por otra parte, si el trabajador a distancia le da permiso, estupendo. Hay que tener en cuenta que estamos aquí jugando con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho constitucional. Es por ello por lo que si el trabajador indica que no da permiso, la empresa, con aquellos datos, con aquellas indicaciones que le hayan sido dadas por parte del trabajador, deberá de hacer una evaluación de riesgos laborales que sea lo más adecuada posible. Por supuesto que otro de los aspectos importantes es el tema de la intimidad y el derecho a la dignidad del trabajador a distancia. Pues bien, efectivamente el trabajador a distancia tiene derecho a la intimidad y a su dignidad, especialmente en cuanto al control de la actividad por parte de la empresa. Vemos que en un trabajo clásico, bueno, pues el jefe se va paseando, va dando vueltas por el centro de trabajo, va viendo cómo trabajan sus trabajadores, puede realizar un control eficaz, directamente y visual. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo estoy trabajando en mi casa con el ordenador? Allí el jefe no está presente. ¿Cómo controla mi trabajo? ¿Cómo se proporciona de alguna forma ese derecho al control de la actividad por parte de la empresa y, por otra parte, la intimidad del teletrabajador? ¿Tiene, por ejemplo, derecho el empresario a poder acceder a mi pantalla de ordenador para ver qué estoy haciendo? Bueno, pues sí,
pero con una serie de condicionantes. Y es que tiene que existir un protocolo del cual cada trabajador tiene que haber sido informado de cuáles son los medios de control que va a llevar a cabo la empresa. Y de hecho esos medios de control también tienen que venir previstos en el acuerdo de teletrabajo. ¿Entre qué horas la empresa puede meterse en la pantalla del ordenador del teletrabajador? ¿Con qué intensidad? ¿En qué programas? Obviamente, solo podrá realizarse este control si ha habido previa información al trabajador, como vemos con este protocolo, así como en aquellos momentos en los que el trabajador no esté en su horario de trabajo, obviamente la empresa no se va a poder meter en su ordenador. Deberá también de establecerse qué programas del ordenador o qué partes del ordenador son para trabajar y otras por los usos y costumbres normales el propio trabajador puede utilizar libremente sin que exista en ese sentido un control por parte de la empresa, entendemos siempre fuera del horario de trabajo. Por lo tanto, y esto es muy importante, sí que cabe esa posibilidad del control empresarial, ahora bien garantizando la intimidad y la dignidad del trabajador, siempre con esa previa información y siempre obviamente garantizando que la empresa no puede ver con la webcam lo que está haciendo el trabajador en su casa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que haber un control, o puede haber, mejor dicho, un control previa información al trabajador y garantizando esos principios del triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la actuación por parte de la empresa. Sin duda, otro de los aspectos importantes, el derecho a la desconexión digital. Al final tiene que quedar muy claro cuál es el horario del trabajador o cuántas horas el teletrabajador tiene que estar ahí realizando su actividad laboral. Y es que el trabajador tiene derecho a que fuera de ese horario de trabajo no conteste a ninguna llamada, a ningún email, a ningún WhatsApp que esté relacionado con la empresa. Por tanto, derecho a la desconexión digital. El trabajador no tiene por qué contestar a reclamaciones de la empresa fuera de su horario de trabajo. El teletrabajador asimismo va a tener derecho a los derechos colectivos que tiene el resto de los trabajadores, tanto a ser representante legal de los trabajadores como a poder elegir en las elecciones a representantes legales de los trabajadores y, por supuesto, todos aquellos medios materiales que han sido entregados por parte de la empresa para que el trabajador realice su actividad de forma normal deben de ser conservados, deben de ser mantenidos y una vez finalizada la actividad laboral, el trabajador los tendrá que devolver a la empresa. Terminamos aquí, por tanto, nuestro capítulo de hoy de Universo Laboral, ya sabéis, vuestro canal, el canal del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Esperemos que hayamos arrojado algo de luz sobre este asunto brumoso todavía del teletrabajo, que desde luego que ha venido para quedarse y que en las próximas semanas y los próximos meses seguro que va a traer muchas novedades. Así que, como te digo siempre, si te ha gustado el vídeo de hoy, suscríbete a Universo Laboral, comenta lo que quieras y nos vemos muy pronto.